Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Voy a preparar un desayuno rico, pero también muy rápido, porque en esta mañana nos van a acompañar a agarrar camino a San Cristóbal de las Casas. Ya tiene mucho tiempo, familia bonita, en el que no salimos con mi familia para desestresarnos un poquito y disfrutarnos el uno al otro. Para el día de hoy voy a preparar unos huevitos con ejotes. Este es un desayuno muy mexicano, muy rendidor y económico. Ya tengo por acá los ejotes bien herviditos, solamente los serví con un trozo de cebolla y un poquito de sal. Siempre es bueno tener una que otra cosita ya lista en el refri para aligerarnos la carga de la cocina. Le voy a poner su tapita para que los ingredientes se cocinen muy bien. Y ahora sí, ya que el jitomate ha soltado todo su juguito, le voy a agregar los huevos. Voy a acompañar este desayuno con un licuado de frutos rojos. Yo le agrego un poquito de amaranto y solamente un poquito de azúcar. Y vean nada más, familia bonita, ya tengo por acá los huevitos, por acá unos frijolitos guisados con su manteca de cerdo y las tortillitas bien calientitas. Mi vecina hace la salsa macha más deliciosa que yo he probado. Solamente por eso no me animo a aprender a hacerla, porque siento que no me va a quedar como la de ella. Familia bonita, ya estamos por salir a San Cristóbal. Me puse este suétercito, a pesar de que acá en el pueblito ahorita hay bastante calor. En San Cris el clima suele ser un poco más frío, así que ya me voy preparada con mi suétercito. Me puse estos zapatos que están súper cómodos para caminar por los andadores y para viajar cómodamente. Me voy a llevar también mi rebozo por si baja más la temperatura. Ya solamente me envuelvo así en este. Aunque muchos se burlen de mí y digan que parezco una viejecita, no importa, a mí me gusta vestirme así. ¿Qué tiene de malo? Y también me lo puedo quitar y guardarlo, traerlo por ahí en la bolsa cómodamente y solo utilizarlo de ser necesario. De las cosas más difíciles de armar mi maleta es escoger cuál de todos mis perfumes favoritos de dossier me voy a llevar. Y quiero aprovechar a enseñarles mis aromas preferidos de dossier. Empiezo con este, que es el Citrus Green Apple. Vean, ya pronto voy a encargar otro porque ya se me está terminando. Ese tiene un aroma a manzana verde, cítrico, muy fresco para esta temporada de calor. Otro que es bastante fresco para esta temporada es el Fruity Magnolia. Este también huele cítrico. Ay,
delicioso, a niña coqueta, huele rico. Y uno que es un poquito más dulce, pero sin ser empalagoso, que es el Fruity Brown Sugar. También vean hasta dónde lo llevo. Y otro que se ha vuelto de mis preferidos, ya se los he compartido, es el Powdery Coconut. Este huele a coquito, huele a verano. Ay, no. Tiene como ese olorcito como a bloqueador solar, pero rico. Huele muy rico, de verdad. Ay, no, se los recomiendo muchísimo. Y si me dan a escoger entre mis 4 preferidos, creo que me voy a llevar el Coconut y me llevo el Citrus Green Apple. Y aprovecho a platicarles, familia bonita, que el Hot Sale de Dossier ya arrancó. Si quisieras probar alguno de estos aromas que te he recomendado, les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a su página. ¿Sí habían recibido mi reservación? ¿Para qué fecha es? ¿Para el día de hoy? ¿Para hoy? ¿Sí? ¿A qué nombre quieres hacer su reservación? Ok, perfecto. Llega en un rato. Muchas gracias. Claro que sí, puede hacer. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos pasamos rapidito al Oxxo a comprar unas chucherías para el camino. Y le acaban de decir por acá a mi esposo que al parecer está lloviendo en la carretera. Entonces esperamos que no nos agarre la lluvia. Familia bonita, bienvenidos a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un lugar lleno de calles tranquilas, clima fresco y rinconcitos acogedores. Acompáñennos en este vlog por este pueblito tan especial. No sé si sepan, pero últimamente San Cristóbal se ha estado encareciendo un poquito, así que no queríamos gastar mucho y buscamos un hotel que estuviera céntrico, que fuese económico, y encontramos este que se llama San Marcos. Nos salió bastante bien por estas 2 noches que vamos a estar por acá. Y bueno, les enseño, por acá está la cama. Y por acá tenemos un tocadorcito. Ya nos incluyen un par de aguas. Está bastante bien, la verdad, para colocar el maquillaje y todo eso. Por acá hay un banquito como para que te pongas tus zapatos cómodamente. Como un roperito para que guardes tus cosas. El lavamanos, su espejo, una secadora de cabello. Y el baño está muy bonito. Está bastante bonito. Aquí en San Cristóbal no debe de faltar el agua caliente porque sí hace mucho frío. Y eso es todo. Acá adentro está chiquito, pero afuera tiene su encanto el hotel. Está bonito. Tiene toques muy mexicanos, muy artesanales. Eso me gustó. Y con el clima de San Cristóbal, a uno solamente se le antoja tomar cafecito, comer una pizza bien calientita, un pancito. No, hombre, es que este lugar es para subir de peso.
Después de comer la pizza, nos fuimos a caminar por los andadores. San Cristóbal no solamente está lleno de calles bonitas, también está lleno de historia, colores vibrantes y artesanías hechas con muchísimo trabajo y amor. Vean nada más qué llaveros tan bonitos. Están súper bonitos. Después de caminar un rato por los andadores, nos fuimos a comprar una marquesita que es parecida a la crepa, pero un tanto más crujiente. Y a mí me gusta pedirla de queso bola con Nutella. Si no la han probado, se las recomiendo mucho. Después de esta rica marquesita nos fuimos al hotel porque vean nada más, ya está por soltarse la lluvia. Vamos a dormir muy rico el día de hoy. Mamá, mira, esto fue todo lo que me gustó de Sangres. Voy a ver si mañana hay algo más que anotar. A ver, ¿qué anotaste? ¿Qué pusiste? Aquí hay una pizza que me gustó porque comimos. La que comimos hoy. Sí, cuando llegamos apareció un arcoíris. Oh. Y aquí le puse el corazón que sí me gustó de Sangres. Y aquí el hotel me gustó. ¿Te gustó el hotel? Sí, y me gustó la Kinsai que ahorita está. A ver cómo lo escribiste. Kinsai. Kinsai. Qué bueno, mi amor. Está muy bonito. Voy a ver si mañana tengo algo más que anotar. Mi pequeña niña está aprendiendo a apreciar los pequeños detalles de la vida. Muy buenos días, familia bonita. Este es un nuevo día. Y un mal que hemos aprendido de mi abuela es que no podemos estar en casas o espacios oscuros. Así que Cari, en cuanto se levanta, ya tiene la costumbre de abrir las ventanas para que entre la luz. Y el día de hoy nos van a acompañar a un lugar en el que nos gusta mucho ir a desayunar. Es un restaurancito en medio del bosque. De verdad que nos gusta muchísimo. Siempre que venimos a San Cristóbal, nos hacemos el tiempo de venir a desayunar aquí.
más low cozy que está este plato de frutas. Trae hasta una florecita. Y su cafecito también, no puede faltar, bien cargadito para despertarse, ¿verdad? Y andar con todas las pilas. Soy una persona un tanto sentimental y nostálgica, y en esa mañana habían canciones en el restaurante que me conmovieron mucho y me trajeron recuerdos. Siempre que estoy disfrutando de un momento, que estoy en una situación especial, pienso en todos mis seres queridos que por alguna razón ya no están conmigo. Pienso en que me encantaría poder compartir ese momento con ellos. He aprendido que hay cosas que el corazón cargará para siempre y no será para mal, será para mantenerte siempre en una condición humilde, en una condición de constante dependencia hacia Dios. Así que sí, aprende a abrazar tus heridas. Oigan, familia bonita, nos agarró la lluvia. Aquí en San Cristóbal nos fuimos un ratito al hotel mientras esperábamos a que se calmaba un poco la lluvia. Y ahorita nos van a acompañar a un mercado de artesanías. Ya se los he enseñado en otras ocasiones, pero en esta ocasión voy con un poquito más de tiempo. Así que me quiero hacer ese espacio para poder enseñarles más detalladamente y que puedan conocer todo lo bonito que este pueblo tiene. Llegamos a la iglesia de Santo Domingo y justo aquí es en donde se encuentran muchas artesanías. Desde las blusas que pueden ver en cada uno de mis videos, pulseritas, aretes, bolsas, mochilas, carteras, llaveros. Todo esto está hecho por manos de artesanos, hecho con muchísimo trabajo, dedicación y amor. Me encontré con estos posavasos, están muy bonitos. Se ve bonita esta. ¿Cuál me llevo? ¿Cuál se llevaría? Me encantó como para guardar tu maquillaje o llevar algo pequeñito. Se ve muy práctica. Ay, mira qué bonitas todas las carteras. Gracias. Mira los vestiditos. Mira este, qué bonito está. Me pasé a comprar también unos mantelitos para el comedor. Tiene 4. Ay, qué bonito también. Mira, también ese está muy bonito. Aunque sí me gustan más los otros colores encendidos que me enseñó. Estos son. Este rosadito, precioso. Ahí hay más, ¿verdad? Vamos a llevar esos. Muchísimas gracias. Llevamos nuestros mantelitos.
quiero venir una segunda ocasión solamente a comprar algunas cositas para la casa, unos cojines, de manera que la casa tenga ese aire más artesanal que tanto nos gusta. Mientras caminábamos por los andadores, nos encontramos con un tianguis y bueno, les grabé un poquito para que puedan ver todo lo que estaban vendiendo. Me encantaron estas maceteras, también estas velas olían riquísimo. Yo me las quería comer. Nos encontramos también con este puesto que tenía productos a base de miel y nos llevamos unas pastillitas para la tos, para la garganta. Ya ven que también con el clima del pueblito nos andamos enfermando seguido y bueno, ya les contaré qué tal nos va. Nos venimos a comer a un lugar que nos habían recomendado mucho. Es un restaurante de comida oaxaqueña. Se llama Porfiria. Quiero que vean nada más qué preciosa decoración tienen. Es como llegar a una casita de Oaxaca. Normalmente este lugar está lleno de gente, pero ese día era un día bastante lluvioso y la mayoría de la gente prefiere quedarse en casa. Así que tuvimos la bendición de ser de los poquitos que estaban allí y así pude aprovechar y grabarles cada uno de los detalles de este lugar. ¿Y qué les digo, familia bonita? En cuanto vi la cocina, la amé, me encantó. Sueño con una cocina así, chiquita, acogedora, con trastes de barro. Por acá vamos a tomar una horchata con pitaya oaxaqueña, que por cierto estaba deliciosa. Me pedí unas garnachitas. Por acá me pasaron un chilito especial que acompañaba a estas garnachas. ¿Vamos a probar? Y no, hombre, familia, esto estaba buenísimo, de verdad, tienen que venir a probar. Nos pasaron también de cortesía unas tostaditas. Era algo como de minilla, algo de pescado, pero sabía delicioso. Y por acá el señor se pidió una tlayuda. Quedó bien contento y satisfecho. Me encantó lo colorido de este lugar, lo artesanal, lo acogedor que estaba cada rincón. Después de un largo día, hemos llegado al hotel. Y dicen por ahí que después de los 30 años, uno debe de tomarse muy en serio el cuidado facial. Así que yo siempre traigo conmigo todas mis cremitas. A veces mi esposo me dice, ¿qué tanto maletaje estás llevando? ¿Qué tanta crema? ¿Qué no sé qué y no sé qué tanto? Yo le digo, déjeme, señor, déjeme, que quiero conservarme bien. Por acá me estoy lavando la cara. Voy a secarme con mucho cuidado y aplicarme mi hidratante facial. Unos ligeros toquecitos y estaremos listas. Y ahora sí, familia bonita, vamos a descansar, que mañana será un nuevo día.
Familia bonita, me encuentro en el mercado de dulces y artesanías. En este lugar pueden encontrar todos los dulces típicos de Chiapas y en esta mañana me van a acompañar y les voy a enseñar a detalle todos los dulces. Buenas tardes, yo me llamo Anita, yo vendo dulces y tenemos gaznate, caramelo de miel, son hechos de casa, de hogar. Tenemos también dulce de leche con cajeta, tenemos también cuernitos, tenemos también cacahuates, pay de quesos, cajeta grande, tenemos también pastelitos que son típicos, horneada con leña, esos pastelitos de membrillo, pastelitos de manzana y de camote, bizcochitos, cocadas. También tenemos, son estos. Y estos son cacahuates caramelados que son especiales. Y tenemos también de alegría, cocadas estos. Y ya tenemos el chimbo, chilacayote también. Tenemos el chimbo, es pan marquesote, pasmada de miel y un poco de vino. Y tenemos también el higo, chilacayote, camote, tartareta envinada, también igual que la cocada. Tenemos merengue también, algunas cosas. Tenemos bastante surtido de las cosas, café, chocolate, café típicos, vinos. Para que puedan encontrar el puestecito es local 86. Estamos para servirles. No me podía ir con las manos vacías, así que me llevé dulcecito de leche y también mazapán de cacahuate. Se los recomiendo muchísimo. También pueden llevarse una canastita que ya viene lista con varios dulces típicos de Chiapas. Así que si vienen a visitarnos, llévense una canastita. Mi Cari se enamoró de este suéter, así que se lo compramos. Quiero que vean lo lindo que está. A ver, Cari. Y en este mercado de dulces también pueden encontrar muchísimas artesanías muy lindas como para llevar un regalito a su estado. Vean nada más estos llaveritos tan preciosos. Es que a donde quiera que veas aquí en San Cristóbal encuentras cosas muy lindas. Me compré mis aretitos. Me voy a llevar también unos aretes. Estos. Y también estos. Ya hemos entregado el hotel. Ya estamos por despedirnos de San Cristóbal. Venimos a desayunar en esta mañana a un jardincito que una amiga que vive acá en San Cris me recomendó. Y bueno, ya les platicaré si está rico o no está rico. Fíjense que el lugar está muy bonito, pero justamente hoy parece que hay como una celebración a los maestros. Entonces, no nos tocó en el jardín. Aún así, la comida se ve que va a estar rica, ¿verdad? Muy sustanciosa, muy mexicana. Nos sirvieron muy rápido, primeramente nuestro cafecito americano, después unos panecitos con mantequilla casera. Quiero que vean la textura, el color de esta mantequilla, porque estaba deliciosa y es hecha por ellos mismos.
Como se pueden dar cuenta, mi micrófono ha estado fallando un poco en este video, por eso les pongo voz por aparte. Por aquí les estaba platicando que me conmovió mucho ver que el chef de este lugar fue inspirado por su abuela. De hecho, el nombre de su restaurante es en honor a su abuela, quien lo inspiró a dedicarse a todo esto. Mi esposo acaba de recibir lo que se conoce como el platillo Antonia, que es en referencia a su abuela. Estaba delicioso, de verdad, cada bocado Está muy rico. sabía exquisito. Delicioso. El mole está muy bueno. Les prometo que estoy editando este video y quiero volver, aunque sea solamente para desayunar y regresarme otra vez a la casita. Me acaban de traer un sopecito, como un agregado cultural. Pues tiene aquí como frijol refrito, crema, chorizo. Ah, sí, para la niña. Gracias. A ver. Está bueno. Por acá nos dejaron varias salsitas. Esta es como una pastita de chiles. Esta es una salsita macha. Ya llegaron mis chilaquiles y quiero que vean. Traen salsita roja, traen pollo, chorizo y también trae un poquito de queso manchego. Fue un muy rico y reconfortante desayuno. Sin duda, volveríamos a este lugar. Digo hola. Mientras caminábamos por el centro, nos encontramos este puestecito de artesanías y quiero mostrarles lo bonitas que están estas tazas. Me estuve llevando este para la casa, se me hizo muy tierno y costaba solamente 50 pesos. Estas tazas también me encantaron, espero llevármelas la próxima vez. Conforme pasaron los días, Cari nos empezó a interrogar que por qué no podíamos vivir en San Cristóbal. A mí en San Cristóbal. ¿Y a ti? Aquí también. Gracias a la recomendación de una amiga, nos encontramos con este lugar que se llama Rojo Pitaya y tiene varios artículos en barro, en cerámica, tiene libros, lámparas bonitas, productos naturales para el cuidado personal. Vean nada más qué tazas tan bonitas me encontré. Me encantó como para ponerle una plantita. Me encontré también con estos tortilleros artesanales. Siento que hasta las tortillas deben de saber más ricas en uno como estos. Vean nada más qué libretas tan coloridas y tan bonitas. Me gustó este de... Estos van a ser ¡Wow! Este está hermoso. ¿Qué es? Es que yo conseguí... ¿Lo puedes abrir? Sí, ¿Es una libretita? sí, que sí, que ¿sabes para qué la quiero usar estas? ¿Para qué? Si veo una flor, lo escribo aquí, y si veo un honguito, lo escribo aquí. ¡Ay, qué bonito!
colores de rosita. O un color amarillo. Vean todos los productos de cuidado personal que tienen por acá. Se me hicieron muy bonitos y bastante funcionales, naturales para el cuerpo. Me llevé también este labial que era de cacao. Olía muy rico y te dejaba un color bonito en los labios. Ya se venía la lluvia y quisimos aprovechar a subirnos a uno de estos camioncitos en donde te dan un recorrido por todo San Cristóbal y a su vez te van contando un poco de su historia. Soy su guía, su chofer únicamente. Ustedes mandan, familia, ustedes pagaron. Si hay algo que les guste en el camino o hay algo que les interese y que quieran ver más detenidamente, con toda confianza, familia, ustedes me dicen, yo estoy para ustedes y para servirles. Quiero que se lleven un buen servicio y un buen recuerdo de este paseo. Además, familia, todo está documentado en audio y en video, familia. No inventamos aquí nada, todo está documentado y está en los libros de texto. Disfrutamos muchísimo este viaje, familia bonita. Yo no sé por qué, no es la primera vez que venimos a San Cristóbal, por supuesto, pero mi Cari regresó con mucho sentimiento y por ratitos en el día se nos pone a llorar que ella quiere vivir en San Cristóbal. Y es que bueno, familia, este es un lugar meramente turístico. Es bonito para vivir y también cuenta con más espacios recreativos que al menos en el pueblito en el que vivimos. Después de un rato de recorrido, nos trajeron a este lugar a probar algunas bebidas típicas de Chiapas, como el pozol de cacao, el tascalate. En polvo para que sea de una manera más práctica de prepararlo y les dure más tiempo. Ajá. Así es. Y no se... Yo te recomiendo mucho que si vienes a nuestro estado, tomes uno de estos recorridos y también que te lleves tu bolsita de pozol de cacao deshidratado para que de alguna manera sientas que nuestro estado te está acompañando aún a la distancia. Se está acercando la hora de irnos de San Cristóbal, pero no podía irme sin probar un ramen muy famoso que es de la Casa de Ann. Mi esposo y yo nos pedimos 2 coquitas y para Cari, agua pura. Yo me pedí un ramen de mariscos, se los recomiendo muchísimo, estaba muy rico. Vean nada más el caldito, estaba bien picosito. Se sentía así literal como un caldito de camarón. ¿Y acompañas con arroz? Mi esposo se pidió un ramen de carne frita y la verdad no le gustó mucho. Al final me pidió que yo le compartiera del mío. El mío sí estaba muy pero muy rico. Y aunque volver a lo cotidiano no siempre parece gustoso, no debemos olvidar que ahí en medio del trabajo, en medio de las labores hogareñas, Dios está ahí con nosotros, acompañándonos y dándonos la fortaleza que necesitamos para cada día. No ha faltado ningún destello de esperanza en cada mañana.
Así que podemos abrazar nuestra cotidianidad gustosamente, recordando que Dios reina en medio de cada una de esas tareas.